Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo funcionan las funciones, los módulos en Python utilizando PyCharm. Vamos a abrir nuestro IDE, PyCharm, y vamos a crear un nuevo proyecto en el cual vamos a probar un poquito el concepto de funciones y de módulos. Hasta ahora ustedes estuvieron leyendo en la clase qué son las funciones, qué son los módulos de manera teórica. Vieron algunos ejemplos, pero yo se los quiero mostrar funcionando. Ya tenemos abierto nuestro IDE. Vamos a crear un nuevo proyecto que vamos a poner de nombre funcmod, y el intérprete vamos a dejar el intérprete de Python 3.7. Le damos en crear y ya tenemos nuestro proyecto. Bien, aquí vamos a agregar un nuevo archivo que vamos a llamar main, porque va a ser el archivo principal, ¿no?, de nuestro proyecto. Bien, acá en main vamos a definir una nueva función que vamos a poder usar en cualquier parte de nuestro programa. ¿Cómo hacemos eso? Con la declaración def. Con def vamos a definir una nueva función. Entonces vamos a poner def y vamos a definir una función que se llame mi función. ¿Sí? Acá podría ir cualquier nombre, yo le pongo mi función para que quede claro que eso es una función. Y de los parámetros le vamos a poner valor 1 y valor 2. Ponemos 2 puntos y vemos que automáticamente ya PyCharm me crea la indentación. Es muy importante separar cuando vamos a escribir dentro del código de una función el código del margen, porque de esa forma le estamos indicando a Python que esto que escribo está dentro de esta definición. ¿Estamos? Bien, ¿qué va a hacer nuestra función? Supongamos que va a sumar dos valores. Entonces vamos a poner result es igual a valor 1 más valor 2. ¿Sí? Siempre que definimos una función tenemos que establecer, o es muy común establecer, un comando return. Return significa volver, y lo que hace es volver al lugar donde la función fue llamada y devolver un valor. En este caso yo quiero que se devuelva el valor result. ¿Sí? Vamos a guardar ahí nuestro programa, y si yo ejecuto este programa, vamos a ver que en realidad no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque yo lo único que hice fue definir una función. No estoy ejecutando ningún código directamente, sino que estoy definiendo una herramienta que me va a servir más adelante. Para usar esa función tengo que hacer una llamada a la función. Para eso tengo que escribir, por ejemplo, mi función. Fíjense que ya automáticamente PyCharm me detecta la función que yo definí. No necesito ni escribirla, puedo hacer doble clic acá y ya aparece. Y me dice que tengo que poner un valor 1, que le voy a poner 5, y un valor 2, que le voy a poner 25. ¿Sí? Esto lo único que va a hacer es hacer un cálculo, ¿sí? Es decir, yo llamo a mi función acá, le paso el 5 y el 25, y este 5 va a venir al valor 1 y el 25 va a venir al valor 2. ¿Qué va a pasar con eso? Se van a operar usando el signo más y se va a guardar su resultado en la variable result, que es una variable propia de mi función. ¿Sí? Esa variable no existe en mi programa, sino solo dentro de mi función. Eso lo veremos más adelante. Y finalmente retorno, utilizando la cláusula return, retorno ese valor. ¿Sí? Ese valor me lo va a devolver esta función que tengo acá. ¿Sí? Por eso es, llamo a la función, entro a la función, ejecuto el código, llego al return, vuelvo a mi programa. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer entonces con este valor que me devuelve el programa? Si yo lo ejecuto ahora, veo que tampoco pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no estoy usando ningún print para mostrar la información. ¿Estamos? Entonces, si yo acá utilizo un print para mostrar lo que está devolviendo mi función,
Vamos a ver qué pasa. Vemos que aparece el número 30. Eso significa que llamé a mi función, le pasé el parámetro 5 y 25, se pasaron esos valores acá arriba, se realizó la operación matemática de sumar los dos valores, se guardó el resultado en result y finalmente devolví ese resultado y ese resultado pasó al print y de esa manera se ve en pantalla. ¿Sí? Hay que ir siguiendo la ejecución del programa. Por más que ahora cambia un poco lo que veníamos viendo hasta este momento, por más que este código esté acá arriba de todo, no significa que se va a ejecutar primero, porque como les decía, esto es una función. Esto es la definición de una función. Entonces, ese código no se ejecuta directamente, solo se ejecuta cuando hay una llamada a la función. Cuando yo llamo a la función por su nombre y le paso los parámetros, en ese momento recién se ejecuta este código que está dentro de la función, ¿sí? Bien, esto es muy útil porque puedo llamar muchas veces a mi función. Imagínense que yo quiero seguir haciendo el mismo cálculo muchas veces en mi programa con diferentes números. Ese es el gran potencial que tiene la función. Justamente como decía en la teoría de esta clase, es como un mini programa, ¿sí? Mi función sería como un mini programita que suma dos valores, ¿sí? Como los primeros programas que hacíamos al principio cuando empezamos en programación, donde sumábamos dos valores y mostrábamos el resultado por pantalla. Bueno, ahora hacemos lo mismo, ¿sí? Pero nada más que ese mini programita es una función dentro de un programa mayor, que ahora ya puede sumar cualquier número que yo le voy pasando, simplemente cambiando los argumentos que le estoy pasando a la función. ¿Sí? Fíjense que ahí ya puedo ver el resultado de la primera operación, que es 30, la segunda, que es 45, y la tercera, que es 40. Puedo llamar de esa forma todas las veces que yo quiera la función. Esto es una función definida por el usuario. Ya en la teoría de la materia estuvieron viendo que hay funciones internas de Python como print, como int, str. Son todas funciones que vienen incluidas en Python y que se pueden usar en cualquier parte del programa. Nosotros podemos definir nuestras propias funciones también. ¿Cómo se relaciona esto con el tema de los módulos? ¿Sí? Yo ya tengo mi función, la puedo usar tranquilamente, pero está todo dentro de un mismo archivo. Entonces, ¿cómo hago yo para que esto quede más ordenado? Puedo crear módulos que son archivos de Python separados que puedo cargar desde un archivo principal. ¿Cómo sería esto? Lo vamos a poner acá como ejemplo. En lugar de usar mi función directamente desde acá, lo que voy a hacer es cortar todo esto, cortar ese código, y lo voy a pegar en un nuevo archivo que voy a crear que se va a llamar mi módulo. Este archivo se podría llamar como yo quisiera, cálculos matemáticos, herramientas, el nombre que yo quiera. Les pongo mi módulo para que ustedes sepan que esto que estoy creando es un módulo. Y dentro de mi módulo pego directamente la función que ya había creado, ¿sí? No cambié nada del código, sigue siendo la misma función. ¿Cómo hago ahora yo para usar esta función desde acá, desde mi código? Porque si yo ahora quiero ejecutar este archivo main, van a ver que me va a salir un error que me dice error de nombre. El nombre, mi función, no está definido. Y claro, porque yo nunca definí mi función en este programa. Está definida, pero en este otro archivo. Para usar este módulo, importarlo, acá tenemos que usar la declaración import. Import me va a permitir traer un módulo que está en la misma carpeta que mi archivo, en otros lugares también, pero lo más sencillo es ponerlo en la misma carpeta que el archivo principal. Voy a importar mi módulo. Fíjense que escribo mi nada más y ya automáticamente PyCharm me detecta que hay un archivo llamado mi módulo que está al lado de mi archivo main. Entonces me deja importarlo. Si yo pongo ese import mi módulo, después voy a poder usar mi función. Pero cambia un poquitito la forma de usarla. Tengo que decirle a Python dónde está mi función. Para eso tengo que poner mi módulo punto
mi función y ahí ya lo puedo usar. Voy a copiar esto nomás para hacerlo más rápido. Mi módulo punto mi función. Es decir, le digo, dentro del módulo que se llama mi módulo hay una función que se llama mi función. Eso es lo que quiero llamar, ¿sí? Y si ejecuto ahora mi programa, van a ver que me da el mismo resultado que al principio, con la ventaja de que este archivo mi módulo lo tengo separado y alguien más podría trabajar en este archivo mientras yo trabajo en el archivo main, ¿sí? Y así se pueden seguir importando todos los módulos que yo necesite. Bien, entonces ya vimos cómo crear mi propio módulo con una función. Acá podríamos seguir agregando funciones, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, mi función 2 y hacer que mi función 2 reste los valores, ¿sí? Y desde mi archivo main puedo cambiar mi función por mi función 2 y hacer que mi programa, en lugar de sumar los valores, los reste. Me da todos números negativos, obviamente, pero fíjense que acá ya estoy llamando a otra función de mi módulo. Puedo llamar a las dos en combinación, no hay problema. ¿Sí? La primera es una suma, las otras dos son una resta. Es decir, yo en mi archivo, en mi módulo, puedo poner todas las herramientas que yo necesito, ¿sí? Definidas como funciones. Puedo agregar variables, acá puedo agregar diferentes tipos de datos que yo necesite para después trabajar en mi archivo main o mi archivo principal y que quede mucho más ordenado el código que tengo acá, ¿sí? Simplemente importo mis módulos y empiezo a trabajar. Aparte de los módulos que yo creo en Python, como existen funciones que yo les comentaba que son propias del lenguaje, que son funciones internas, existen módulos y paquetes, que también lo hablamos en la clase muy poquitito. Los módulos son archivos solos que tienen adentro funciones y otros elementos, y los paquetes son ya carpetas con varios módulos, ya son un poquito más complejos, por eso no entramos acá a crear un paquete, creamos nada más que un módulo. Pero en Python hay módulos y paquetes completos listos para usar dentro de su propia librería, ¿sí? Pero no los tenemos disponibles todo el tiempo como con print o como con input, sino que tenemos que importarlos usando la misma función import. Por ejemplo, podemos importar el paquete CSV, que nos sirve para manipular este tipo de archivos separados por comas. Y después podemos llamar a csv. Y llamar alguna de sus funciones, ¿no? Eso ya lo tendremos que ver para qué lo queremos utilizar al programa. Pero básicamente de esa forma podemos importar diferentes funciones que ya vienen incorporadas dentro de Python en paquetes. Más adelante vamos a ver cómo poder instalar nuevos paquetes que también podemos importar con la función o la declaración import. Eso va a ser todo por ahora. Nos vemos la próxima.